Hola, hablaré y expondré los puntos sobresalientes del módulo 17, Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales del grupo G33. En este caso, módulo de recuperación grupo M17 C1 G33-R-002. Nuestro asesor Francisco Javier Hernández Luna. Alumno Moisés Edmundo Sánchez Aguirre, su servidor. Fecha de entrega, el día 20 de agosto del 2023. En este curso de estadística descriptiva exploraremos diversos conceptos y técnicas que nos permiten analizar, interpretar y tomar decisiones informadas basadas en datos estadísticos. A lo largo del curso seremos testigos de cómo la estadística se aplica en diferentes situaciones y contextos de nuestra vida cotidiana. En primer lugar, nos adentraremos en el mundo de la probabilidad y su importancia en el manejo de la información. Aprenderemos a calcular probabilidades y a comprender cómo se relacionan con eventos y situaciones de incertidumbre. Veremos cómo la probabilidad nos ayuda a evaluar riesgos y tomar decisiones informadas en diversos escenarios. A continuación, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las medidas de tendencia central. Desde nuestra perspectiva, aprenderemos cómo calcular y analizar la media, la mediana y la moda para representar valores representativos de un conjunto de datos. También exploraremos cómo estas medidas se relacionan con la variabilidad y el contexto situacional, a lo que nos permitirá comprender mejor la información que analizamos. Además, nos adentraremos en la construcción de gráficos estadísticos desde nuestra propia experiencia. Aprenderemos cómo representar visualmente la información utilizando diferentes tipos de gráficos, como diagramas de barras, histogramas y gráficos de dispersión. Estos gráficos nos ayudarán a visualizar y comprender la distribución y los patrones de los datos, facilitándonos la interpretación y el análisis de la información. Por último, analizaremos en primera persona diferentes tipos de gráficos estadísticos y su utilidad en la representación de la información a través de ejemplos y ejercicios prácticos, y exploraremos cómo interpretar y extraer conclusiones significativas a partir de estos gráficos y cómo utilizarlos para comunicarnos de manera efectiva los resultados de nuestros análisis. En resumen, en este curso de estadística descriptiva seremos partícipes de la importancia de la probabilidad en el manejo de la información. Aprenderemos a calcular y a utilizar medidas de tendencia central, construiremos gráficos estadísticos y analizaremos su utilidad en la representación de la información. A través de nuestra propia experiencia, estaremos preparados para aplicar estos conocimientos a nuestra vida cotidiana y tomar decisiones informadas basadas en datos estadísticos. Estos son los temas a tratar. Unidad 1, la estadística descriptiva y los fenómenos naturales y procesos sociales. En la unidad 2, tratamiento de las medidas de tendencia central. En la unidad 3, manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. Y los aprendizajes esperados es en el módulo 17 de Prepa Línea CEP. Aprenderemos sobre estadísticas descriptivas y su aplicación en fenómenos naturales y procesos sociales. Aprenderemos a interpretar tablas y gráficas que representan información relacionada con estos fenómenos, así como utilizar modelos de estadística descriptiva para explicar su funcionamiento. También aprenderemos a analizar y sintetizar observaciones estadísticas para llegar a conclusiones lógicas y a identificar y utilizar técnicas de muestreo para obtener datos sobre fenómenos naturales y procesos sociales en mi entorno. En la segunda parte del módulo aprenderé sobre el tratamiento de las medidas de tendencia central. Utilizaré las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, para obtener y procesar información a través de una hoja de cálculo. Además, emitiré o fundamentaré opiniones por escrito basadas en la explicación de las medidas de tendencia central. También examinaré las limitaciones, veracidad y aportaciones de distintas fuentes de información en la red para realizar análisis sobre procesos sociales o fenómenos naturales, y discriminaré información de fuentes actuales para análisis documentales.
En la tercera parte del módulo aprenderé sobre el manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. Clasificaré eventos en fenómenos naturales y procesos sociales, identificando aquellos de mayor incidencia en mi contexto. Reconoceré los fenómenos naturales y procesos sociales como determinísticos o aleatorios y evaluaré su posibilidad de ocurrencia y comportamiento para orientar mis acciones y proponer estrategias de mejora en mi localidad, región, país y mundo. Comprenderé la importancia de fuentes fidedignas para sustentar argumentos e identificar alternativas para abordar distintos temas. También examinaré las limitaciones y aportaciones de los resultados de investigación y mostraré su relevancia en mi entorno. En resumen, el módulo 17 de Prepa Línea C aprenderé sobre las estadísticas descriptiva aplicada a fenómenos naturales y procesos sociales, el tratamiento de las medidas de tendencia central y el manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. En las unidades de aprendizaje, en la unidad 1, la estadística descriptiva y los fenómenos naturales y procesos sociales, el propósito es analizar fenómenos naturales y procesos sociales de su entorno mediante el uso de conceptos básicos de la probabilidad y estadística, tipos de eventos, variables, muestreo, gráficas, para reconocer los diferentes tipos de distribución de la información y explicar el comportamiento de dichos fenómenos y procesos en un determinado contexto, en un ambiente de respeto y tolerancia. En la unidad 2, el tratamiento de las medidas de tendencia central, el propósito es analizar medidas de tendencia central para ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de fenómenos naturales y procesos sociales, con el fin de predecir, entender hechos en su contexto y de orientar la forma de decisiones en el ámbito individual, así como de incidir en nuestra comunidad. En la unidad 3, el manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. El propósito, desarrollar los modelos de la estadística descriptiva que nos permita analizar, ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de fenómenos naturales y procesos sociales, con el fin de predecir y entender estos hechos en su contexto y de orientar la toma de decisiones en el ámbito individual, así como de incidir en mi comunidad, región, país o en el mundo. ¿Qué aprenderé? Bueno, en la unidad 1 de mi curso exploraremos los conceptos básicos de la probabilidad y estadística y su aplicación en análisis de fenómenos naturales y procesos sociales. Aprenderemos sobre los diferentes enfoques de la probabilidad y cómo se relacionan con las medidas de tendencia central. También estudiaremos técnicas de conteo y agrupación en clases para determinar la distribución de la información y además analizaremos el papel de la probabilidad estadística en el estudio del riesgo y su uso en diferentes situaciones. Por último, aprenderemos a realizar un análisis de la información para comprender y tomar decisiones informadas. En la unidad 2 nos enfocaremos en el tratamiento de las medidas de tendencia central. Estudiaremos en detalle la mediana aritmética, la mediana y la moda, así como las medidas de dispersión y la correlación. Aprenderemos con analizar estas medidas para ordenar, interpretar y explicar la información obtenida de fenómenos naturales y procesos sociales. También exploraremos cómo estas medidas pueden influir en la toma de decisiones y su significado es universal o depende del fenómeno del estudio. En la unidad 3 nos centraremos en el manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. Utilizaremos los modelos de estadística descriptiva para analizar, ordenar, interpretar y explicar la información obtenida de fenómenos naturales y procesos sociales. Aprenderemos a representar esta información en gráficos estadísticos y a estudiarlos para obtener conclusiones significativas. También exploraremos la relación entre la probabilidad y el manejo de la información. Por último, analizaremos la representatividad de las medidas de tendencia central en términos de la variabilidad y el contexto situacional. En resumen, en mi curso de estadística descriptiva y su aplicación en fenómenos naturales y procesos sociales,
exploraré los conceptos básicos de probabilidad y estadística, el tratamiento de las medidas de tendencia central y el manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. Aprenderé a analizar, interpretar y tomar decisiones informadas basadas en datos estadísticos y a utilizar gráficos estadísticos para representar la información de manera clara y concisa. Por último, en la semana 4 incorporaremos nuestros conocimientos adquiridos durante todo el módulo 17. Principalmente realizaremos una portada donde expongo los datos del tema, el nombre de nuestro asesor, el número del módulo, nuestro nombre como alumno y la fecha de entrega como lo realicé anteriormente. En la hoja 1 de nuestro archivo hemos creado las 3 tablas, una por cada variable: edad, semanas de desempleados y años de experiencia. Estas tablas nos ayudarán a organizar los datos y facilitar los cálculos de las medidas de tendencia central. A continuación, calcularemos la medida mediana, moda y rango para cada una de las variables. Estas medidas nos permitirá tener una idea clara a la distribución de los datos y nos ayudará a entender la situación del desempleo en nuestro estudio. Al analizar los resultados podemos observar que la media de edad es de 42 años, la mediana es de 44 años y la moda es de 47 años. Esto nos indica que la mayoría de las personas desempleadas tienen una edad cercana a 43 años. En cuanto a las semanas de desempleado, la media es de 16 semanas, la mediana es de 6 semanas y la moda es de 47 semanas. Esto nos muestra que la mayoría de las personas han estado desempleadas alrededor de 46 semanas. En relación a los años de experiencia, la medida es de 21 años, la mediana es de 15 años y la moda es de 14 años. Esto nos indica que la mayoría de las personas desempleadas tienen una experiencia laboral cercana a 26 años. Pasando a la hoja 2, nuestro archivo hemos elaborado diferentes gráficas para visualizar mejor los datos. Hemos creado la histograma para la variabilidad de edad, un gráfico poligonal para la variable semana de desempleado y otro gráfico poligonal para la variable año de experiencia. Al analizar estos gráficos podemos observar que la distribución de la edad muestra una concentración de personas desempleadas en el rango de 42 a 49 años. En cuanto a la semana de desempleado, el gráfico poligonal nos muestra que la mayoría de las personas han estado desempleadas alrededor de 14 semanas. Y en el caso de los años de experiencia, el gráfico poligonal nos muestra que la mayoría de las personas desempleadas tienen una experiencia laboral cerca de 8 años. En la hoja 3, nuestro archivo consultamos en la página de INEGI para obtener la información estadística relacionada con el desempleo a nivel nacional. Encontramos datos a partir del 2006 y esto nos permite tener una visión más amplia sobre la situación de desempleo en México. En respuesta a la pregunta A, encontramos información sobre la tasa de desocupación, la población económica activa y otros indicadores relacionados con el empleo en México. En cuanto a la pregunta B, el INEGI puede considerarse como una fuente confiable debido a su reconocimiento como institución oficial encargada de recopilar y publicar información estadística en México. Además, su metodología de recolección de datos es rigurosa y sigue estándares internacionales. La transparencia en la publicación de datos y la posibilidad de acceder a ellos de forma gratuita también respalda su confiabilidad. Finalmente, en respuesta a la pregunta 6, estos fenómenos como el desempleo se pueden analizar con la estadística porque nos permite entender y cuantificar la magnitud del problema. La estadística nos ayuda a identificar patrones, tendencias y relaciones en los datos, los que nos permiten tomar decisiones informadas y diseñar estrategias para abordar el desempleo de manera más efectiva. Considerando que no todos los temas a tratar son de autoría propia, dejo las fuentes donde tomo idea para llegar a argumentar los comentarios al tema. Conclusión, el resumen. La aplicación de la estadística en este proyecto integrador nos ha permitido analizar y comprender mejor las situaciones del desempleo a través de medidas de tendencia central, gráficos y consulta de fuentes confiables, como el INEGI. Hemos obtenido información valiosa que nos ayudará a tomar decisiones informadas y diseñar estrategias para abordar este problema. La estadística es una herramienta poderosa que nos permite obtener conocimientos significativos a partir de los datos.
¿Cómo lo aplicaré esto en mi vida cotidiana? En mi vida cotidiana puedo aplicar los conceptos y técnicas de estadística descriptiva en diversas maneras. Por ejemplo, al analizar mis gastos mensuales, puedo utilizar la media para calcular mi gasto promedio y la mediana para identificar un valor representativo que no se vea afectado por valores atípicos. Esto me ayudará a entender una idea más clara de cómo estoy administrando mis finanzas y si necesito ajustar mi presupuesto. Además, al tomar decisiones informadas sobre mi salud, puedo utilizar la probabilidad de evaluar los riesgos asociados con diferentes opciones. Por ejemplo, puedo investigar la eficacia de diferentes tratamientos médicos y utilizar la probabilidad para evaluar las posibilidades de éxito y los posibles efectos secundarios. Esto me permitirá tomar decisiones más fundamentadas y confiables sobre mi bienestar. En mi trabajo puedo aplicar la estadística descriptiva al analizar datos y presentar información de manera efectiva. Por ejemplo, puedo utilizar gráficos estadísticos para representar visualmente los resultados de un proyecto o presentar datos numéricos de manera clara y concisa. Esto facilitará la comprensión de la información por parte de mis colegas y ayudará a la toma de decisiones basadas en datos. En resumen, aplicar los conceptos y técnicas de estadística descriptiva en mi vida cotidiana me permitirá tomar decisiones más informadas y fundamentadas en diferentes aspectos, como las finanzas personales, la salud y el trabajo. Al comprender y analizar los datos de manera efectiva, podré aprovechar al máximo la información disponible y tomar decisiones que me beneficien a mí y a quienes me rodean. Gracias.